menos se ajustaba a lo que se requería de la profesión en ese momento. En cuanto al segundo punto, este se enfocó en lo que es buscar parámetros de intervención y profesionalización adecuados a la sociedad costarricense, que evidentemente eran muy diferentes a lo que se aplicaba desde el Servicio Social estadounidense y europeo. Al respecto, Villalobos dice que existía una inquietud por buscar nuevos marcos explicativos de la realidad social ante las múltiples transformaciones que saltaban a la vista y que hasta el momento no eran resueltas por el bagaje teórico ofertado por las tradiciones europeas y norteamericanas al trabajo social costarricense, cuyo perfil era fundamentalmente técnico-funcionalista. Por lo tanto, estos pasos reconceptualizadores desde el punto de vista teórico-metodológico tenían en común una idea de justicia y de bien común para todos, donde el servicio social debía ajustarse a las verdaderas necesidades y acontecimientos de la sociedad costarricense en ese momento. Siguiente. Ok, bueno, dentro del espectro de las conclusiones, primeramente hay que entender que si bien el modelo de sustitución de importaciones pues beneficia al país económicamente durante estos primeros años, se va a ver también un agotamiento en el proceso, pues que es muy propio del proceso capitalista, y esto pues futuramente se verá en una crisis económica. Sin embargo, desde un principio ya se puede comenzar a ver un aumento en la desigualdad como clase. Para las mismas conclusiones del cuestionamiento del social work, también la reconceptualización permite una perspectiva del cuestionamiento crítico en cuanto al concepto de social work se refiere. Bueno, brinda un nuevo punto de vista, una nueva perspectiva de las situaciones de la población de Costa Rica, y los planes de estudio de 1965 y del 73 toman, como ya había mencionado, un gran papel entre las particularidades. Estos permiten grandes avances en las enseñanzas del trabajo social mediante ciertas modificaciones que se basan en la inclusión de prácticas, investigaciones y acción social. Finalmente, bueno, importante mencionar, destacar que el conocimiento que se debe tener de las condiciones históricas para el desarrollo de lo que es la profesión, de acuerdo con las necesidades de los grupos sociales del momento, además del esfuerzo que hicieron varias trabajadoras sociales en ese momento para abordar temas, perdón, en los que se cuestionaban los métodos empleados, así como una crítica ante las manifestaciones de la cuestión social de ese momento. Ahí están las fuentes. Eso sería, muchas gracias. Excelente, chicas y José, muchas gracias por la exposición y por el uso del tiempo también. Ahora le daríamos el pase al otro grupo que tiene preparada la presentación con un video. Voy a compartir pantalla, entonces me dicen como si se ve bien. Sí, hay que ver si se escucha. Vamos a probar, a ver. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí se ve? Ok. Entonces voy a... Sí se estaba escuchando, es que no sé si digamos, si lo empiezo a reproducir, no sé si ustedes lo escuchan. Ponelo a ver y yo te digo, ahí no escuché nada, yo no escuché nada todavía como hablando ni así. Ok. Dale a ver. Ya ahí debería escucharse algo.
Paula, Sí, ahí sí, no, debería no. escucharse algo ya. Ajá. No. Pon el vos tenés en altavoz digamos, o tenés audífonos. Audífonos. Quítate. Profe, Ah, perdón por meter la cuchara otra vez. adelante. Compañera, ¿cuál es la compañera? Natalia. Paula. Paula. Ajá. Cuando usted se mete a compartir pantalla, le sale como una serie de recuadros, Ajá. ¿verdad? Antes de usted como darle a aceptar, va como abajito y viene como unas casillas. Ahí dice compartir el audio o algo así. Mm, Fíjate si te salen. Cata, puedes hacer vos como que vas a compartir y tomar un pantallazo y enviarlo al chat para que lo. Sí. por favor. Tal vez como de dónde aparece la opción. También como en la parte de arribita hay dice como opciones básicas y luego avanzadas. En avanzadas ahí le aparece como que si puede compartirlo con el sonido. Ya, ahí está el grupo también. Ok, voy a revisar. Ok, entonces voy a dejar de compartir, sí, porque es que voy a dejar de compartir y lo vuelvo a intentar. Ok. Creo que ahí ya, entonces voy a ponerlo de nuevo y me avisan, por favor. Buenas tardes, compañeras, compañeros y profesora. Sí, ya se escucha. Sí, ok, entonces ya ahora sí lo voy a poner. Excelente. Buenas tardes, compañeras, compañeros y profesora. El día de hoy nuestro grupo les va a hablar sobre el movimiento de reconceptualización del trabajo social en Colombia. Las integrantes del grupo somos Chantal González, Nicole Chavarría, Paula Salas y Yendri Navarro. Para empezar con la exposición, realizaremos una pequeña introducción. En este video vamos a mostrar aspectos importantes que nos van a ayudar a analizar el movimiento de reconceptualización del trabajo social en Colombia. Pero antes de entrar en detalles de este proceso, vamos a exponer las condiciones históricas, económicas, sociales y políticas que atravesaba la sociedad colombiana en las décadas de 1960 y 1970. Esto es importante, ya que nos facilita la comprensión de los hechos que conllevaron el surgimiento del movimiento. De igual forma, como bien se conoce, el proceso de reconceptualización del trabajo social marcó un antes y un después dentro de la profesión. Esto porque se gestan cambios tanto en sus fundamentos teóricos como en su praxis. Este proceso se dio en toda Latinoamérica, producto de diferentes coyunturas que se desarrollaban en los diferentes países, pero en este caso vamos a exponer específicamente de Colombia. Iniciaremos con la primera parte, condiciones históricas y caracterización general de Colombia. Particularidades de la reproducción del capitalismo. En Colombia, durante la década de 1960 se gesta el desarrollo de un capitalismo agricultor. Durante esta época el café correspondía al 70 u 80% de las exportaciones del país. Debido a este capitalismo se propician las condiciones para que la población campesina fuera explotada cada día más. Sin embargo, para la década de 1970, la caída de los precios del café propicia un cambio, por lo que la mediana y la pequeña industria, a través de los productos como la industria automotriz, la textilería, el oro, entre otros, superaron las exportaciones del café. Aunado a esta situación, se empiezan a tomar medidas y dentro de ellas se busca eliminar la economía campesina, reduciendo la explotación de los terrenos. Esto porque el Estado capitalista se propuso buscar nuevas actividades modernizadas que generaran productos que tuvieran como resultado mayor riqueza para la clase hegemónica, sin tomar en cuenta que la clase campesina se empobrecería, mientras que se fortalecían las unidades empresariales. Estos cambios generan que la maquinaria sea quien supla la mano de obra campesina, aumentando las cifras de desempleados en el país, precarizando las condiciones de vida de este sector. Las actividades que se realizaban en estos terrenos cambian, sustituyendo la siembra de los productos que cultivaban esos campesinos por actividades como la ganadería extensiva. Debido a la ambición de este Estado para mejorar su economía, se empezaron a dar los desalojos a los campesinos que tenían tierras en arriendo.
Condiciones de la población trabajadora. Desde 1960, las innovaciones tecnológicas repercutieron progresivamente en la productividad, sin que esto fuera acompañado de incrementos iguales en el nivel de empleo ni en los salarios. Por el contrario, el desempleo masivo y permanente apareció en esta década como algo realmente problemático. En 1970 se comienzan a manifestar los síntomas inflacionarios que repercutieron completamente en la economía de toda la década. La articulación de la disminución de los salarios reales y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, enlazados a la inflación y al rebajamiento del poder adquisitivo de la moneda, tuvo como consecuencia la propagación de las condiciones precarias entre la población obrera. En esta época tuvo lugar un incremento de la clase obrera fácil y, aunque había un cierto acelerado crecimiento del empleo, esto no significó una escasez de trabajadores. Por lo tanto, los obreros se veían obligados a enfrentar largas y exhaustivas jornadas laborales bajo condiciones deplorables y recibiendo bajos e injustos salarios. Además, se ejecutaron grandes despidos de trabajadores en la industria fabril. Los movimientos organizados para acceder a la satisfacción de esas necesidades. Entre la década de los 60 a los 70 se produjo un fuerte asentamiento de la teoría marxista que llegó a guiar las problemáticas sociales de los colombianos, otorgándoles la reflexión y visión de una acción colectiva integrada por el proletariado, estudiantes y campesinos. A raíz de esto surgen principalmente tres movilizaciones sociales. La primera es el movimiento estudiantil universitario, agrupado por la Federación Universitaria Nacional, que surgió con el objetivo de crear una unión entre estudiantes democráticos colombianos para proponer una reconstrucción de toda la sociedad colombiana. El segundo, el movimiento sindical, representado por algunas agrupaciones. Algunas son la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Unión de Trabajadores de Colombia, entre otros. Surgieron a raíz de las condiciones de vida que afrontaba la población trabajadora y que buscaba defender sus intereses y derechos ante los empleadores y el gobierno colombiano. El tercer movimiento es el movimiento campesino, que tendrá protagonismo con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, creado para otorgar y unir al campesinado en la lucha de la reforma agraria y que se respetara la tierra que trabajaba esta población. La manera de respuesta del Estado en la década de 1960 a 1970. El gobierno ha promovido y desarrollado actividades políticas de crecimiento y diversificación en el sector de las exportaciones. También ha tomado medidas para mejorar la infraestructura. Este sigue el modelo de una estructura centralizada y jerárquica. Vamos a hablar de varios partidos políticos, uno tal como el Partido Liberal, el cual hizo énfasis en muchas reglamentaciones civiles dentro de una democracia semi-representativa y una franquicia masculina masiva, los cuales buscaron oportunidades limitadas para un avance político por parte de la clase media urbana que crecía lentamente y también buscaba mayor participación política. El sector público ve la educación como esencial para el cambio social y el desarrollo económico, al igual como el Estado capital que daba señales de expansión y desarrollo. Por otro lado, tenemos a los conservadores, que pusieron mucho énfasis en el orden, la disciplina y la autoridad. Los liberales percibían la ley como un instrumento por medio del cual se generaría un consenso en el que se podía asegurar el orden. En cambio, los conservadores veían la ley como un instrumento para asegurar el cumplimiento y la imposición del orden. Podemos ver cómo se presenta mucha fragmentación y debilitamiento del Estado colombiano en todas las actividades que realizaban. Segunda parte, particularidades del movimiento de reconceptualización en Colombia. Principales postulados teórico-metodológicos que permiten comprender al trabajo social en el país de análisis. La metodología y el método de trabajo social implican procesos de integración entre operaciones cognoscitivas y prácticas. Asimismo, articulan los sistemas teóricos en los que se apoyan con la realidad social a la que se enfrentan. Es imperativo acudir a avances de la epistemología contemporánea de manera que sea posible fundamentar la intervención profesional del trabajo social al precisar enfoques epistemológicos, sistemas teóricos conceptuales, referentes e implicaciones metodológicas. También vamos a ubicar a individuos y colectivos sociales en una perspectiva de derechos y deberes,
con sentido protagónico. Se desea desarrollar un posicionamiento más simétrico de nuestros profesionales respecto a los representantes de otras profesiones. Un mayor estatus de nuestra profesión en la medida en que se logre una actuación cada vez más precisa, eficaz y fundamentada frente a los problemas que constituyen su objeto. El periodo de reconceptualización en Colombia apuntó a que los y las profesionales de trabajo social se relacionaran con movimientos sociales, construyendo distintas posturas políticas a partir de un análisis crítico del contexto. La labor de trabajo social indicó la visualización de las condiciones de subordinación de la mujer y la elaboración de posturas dirigidas a producir y reforzar políticas públicas y sociales que posibilitaran superar la situación de desigualdad en la que las mujeres se ubicaban, permitiendo la ejecución de reflexiones desde la profesión frente a la situación de distintos grupos sociales, permitiendo tomar un rol participativo y crítico que visibilizara a los sectores vulnerables. Métodos. A partir del movimiento de reconceptualización en Colombia surge una crítica y cuestionamiento a los métodos de caso, grupo y comunidad que fueron planteados bajo la concepción del trabajo social clásico. Debido a esta crítica se crean debates para realizar una ampliación de estos. Algunos métodos nuevos que se incorporaron fueron método de intervención directa, método integrado, método básico, método único, método de concientización o temático, método científico, método de investigación-acción. Estos se vinculan a la reflexión que se daba en América Latina sobre los métodos de intervención clásicos. Sin embargo, cada unidad académica lo adaptaba a sus realidades. Sujeto y objeto de trabajo social. Al momento de explicar el objeto y el sujeto del trabajo social, se presentan distintas variables que se deben de tener presente, como lo son la realidad social, las demandas de los sujetos y el contexto socioeconómico. Una importante dificultad al definir ambos conceptos es que en ambos se encuentra el fundamento para emplear la metodología y la intervención. El sujeto es el trabajador social, ejerciendo con el individuo, comunidad o grupo con intención de intervenir, haciéndolo de forma necesaria en base a los instrumentos que manipula, y también educando al individuo, presentándolo como factor crucial en el proceso de intervención y manifestando sus capacidades para enfrentar sus dificultades. Después de la reconceptualización, el objetivo del trabajador social como concepto de sujeto sería el de ente investigador, quien interviene a la persona con vulnerabilidad social, suministrando las herramientas necesarias para resolver su problemática y transformar su realidad. El objeto se puede identificar como un factor con el cual trabaja una disciplina para entenderla y modificarla, el cual, cumpliendo las reglas de la investigación científica, permite conocer desde una visión integral e interdisciplinar la realidad social. Se relaciona a lo que se fabrica por medio de la práctica, en el que el profesional va cimentando y desenvolviendo su identidad individual. Debate sobre el trabajo social en la década de 1960 a 1970. Vamos a hacer referencia a los principales aspectos que desarrolla Liliana Patricia Torres Victoria en su documento Reflexiones en torno al movimiento de reconceptualización. Uno de ellos es la fuerte influencia de la Iglesia Católica y del sector privado, que acompañaron el surgimiento de las primeras escuelas de trabajo social en el país. Hacía de esto una práctica asistencialista. También la formación académica que se brinda en las metodologías profesionales era considerada fragmentadora de la realidad. También, en consideración con la práctica empirista, se identifica un trabajo social al servicio de las clases dominantes y poco comprometido con las transformaciones de las estructuras sociales y la construcción de una sociedad nueva a través de un proyecto político. La inexistencia de un auténtico trabajo social latinoamericano generó intensos intercambios entre los profesionales de trabajo social de los países latinoamericanos y la búsqueda de un proyecto ético-político para la región. Con esto podemos concluir que esta profesión se fue desarrollando de manera en que fue adaptando de cierta forma a los individuos al sistema, tomando en consideración sus situaciones de vida y el manejo de ellas. Se da el desarrollo de nuevas y diferentes áreas en las que él o la trabajadora social genera su intervención ante la población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad
reconociendo así la labor del trabajador social o la trabajadora social como un agente de cambio. Entre los principales representantes de trabajo social que influenciaron el pensamiento en el movimiento de reconceptualización en Colombia se encuentra Paulo Freire, que fue un filósofo muy conocido. En este periodo de reconceptualización influenció la búsqueda de métodos de intervención del trabajo social diferentes a los métodos clásicos. También se encuentra Manuel Zavala, que fue un antropólogo. Sin embargo, tuvo un vínculo muy grande con el trabajo social, ya que incluso realizó aportes con respecto a las propuestas metodológicas nuevas que surgieron para la profesión. También tenemos a algunos sociólogos como Víctor Bonilla, Gonzalo Castillo, Orlando Valls y Augusto Libreros, que se relacionaron con la Escuela de Trabajo Social de Colombia para introducir algunos métodos de investigación-acción y que contribuyeron al proceso de reconceptualización de la profesión. Otro postulante es Camilo Torres, fue un sacerdote y sociólogo muy influyente en la teología de la liberación y él promovió la discusión del marxismo, elemento fundamental dentro del proceso de reconceptualización. A partir del trabajo realizado se pueden establecer las siguientes conclusiones. Durante el proceso de reconceptualización en Colombia en las décadas de 1960 y 1970, la situación de los sectores vulnerables era muy precaria debido al capitalismo cafetalero y seguidamente el capitalismo industrial que se dio en este país, el cual promovió la explotación y la desigualdad de los campesinos y la sociedad colombiana en general, por lo que se puede establecer que dichas situaciones fueron un despertar dentro de la profesión de trabajo social, para entender que los individuos no tienen por qué aceptar estas condiciones, sino que se podrían buscar desde la profesión la manera de institucionalizar y por lo tanto concebir a estos individuos como seres portadores de derecho y de condiciones dignas de vida, por lo que se considera adecuado el cambio del accionar profesional que se reproduce con este movimiento de reconceptualización. A raíz de estas condiciones históricas, sociales, económicas y políticas que atravesaba la población, podemos concluir que fueron influyentes en el movimiento de reconceptualización de la profesión en Colombia y en Latinoamérica en general, ya que este movimiento trajo consigo una serie de cambios en el trabajo social, por ejemplo, los postulados teóricos y los diversos métodos de intervención que surgieron, como el método de intervención directa, el método integrado, el método básico, entre otros, que llegaron a diversificar los tres métodos clásicos. Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente en nuestra investigación, también concluimos al respecto del proceso de reconceptualización a nivel latinoamericano, el cual cuestionó la insuficiencia de los métodos clásicos o tradicionales. Para entender al ser humano en el marco de las relaciones sociales, estos métodos logran reforzar la individualización de los problemas sociales. Ante la presencia de una insuficiencia teórico-metodológica, se intenta dar con el paso del tiempo un nuevo sentido a la profesión o un eficaz carácter crítico en esta, intentando así superar cada vez las expectativas planteadas a través de los métodos utilizados para desarrollar la profesión y el manejo adecuado de las situaciones que le competen a esta misma. Muy bien. Cada vez que cada grupo termina de exponer, siento como ganas de aplaudir. Pero bueno, ya que estamos en esta modalidad, es un poco más complicado. Voy a encender la cámara, pero ahora estoy en otra situación, así que, y en otro espacio físico, así que ahí ustedes comprenderán cómo es la cosa aquí. Bueno, les agradezco mucho. Creo que primero que todo quisiera reconocer el esfuerzo que han hecho todas y todos por desarrollar este proceso de investigación de manera colectiva con las dificultades que tenemos ahorita, ¿verdad? De la distancia a la que nos encontramos, ¿verdad? De cómo coordinar un trabajo, cómo hacer para preparar, pues, todos estos materiales que ustedes han utilizado. Y realmente les agradezco, creo que los 5 grupos hicieron un excelente esfuerzo y además tanto para el trabajo escrito como para la exposición grupal. Yo quería, para cerrar con los procesos de exposición, ¿verdad? Yo quiero que hagamos un poco más de intercambio, pero creo que por la hora hoy será mejor que avancemos o retomemos el jueves. No, más bien, como hemos tenido varias clases sincrónicas seguidas, yo lo que les diría es que para el jueves vamos a tener unos materiales que cierran la unidad
Y el lunes hacemos una discusión de cierre de los contenidos, donde retomemos estas exposiciones, y la apertura de la tercera unidad para darle como la continuidad entre lo que estamos viendo sobre el periodo de la reconceptualización y lo que tendría que ver con la tercera unidad, un poco para darle ese nexo. Yo solamente les quería hacer una observación con respecto a una diferencia y una ubicación que tenemos que hacer histórica en cuanto al periodo del neoliberalismo. Y aprovecho porque también una compañera me hizo una consulta hace unos días, estuvimos conversando y aclarando, y creo que puede ser un elemento sobre el que haya confusiones más generalizadas. Y es que si pensamos en el periodo histórico que ustedes estuvieron analizando, todavía no podemos hablar de la implantación de un capitalismo neoliberalista como tal, ¿verdad? Porque pensamos en el periodo histórico en el que surge el neoliberalismo, estamos hablando ya pues como una respuesta a la crisis económica que hubo a finales de la década de los 70s y que se empieza a desarrollar en los 80s. Entonces, podríamos encontrar, ¿verdad?, evidencias de los ataques al estado de bienestar, del inicio de todas estas discusiones basadas con las transformaciones productivas del capital en el periodo, ¿verdad?, que van surgiendo en ese contexto, pero es hasta pues esta década que les decía, que está pues más adelante del periodo que ustedes analizaron en su mayoría, que surge. Entonces, bueno, un poco sabemos, no es como que empieza y termina así como estrechamente, y más porque hay diferencias entre los países, pero el neoliberalismo como tal es un momento dentro del capitalismo que tiene que ver con una transformación del Estado como una respuesta a la crisis del capital que se da en ese contexto. Entonces, ahora sí ven que estoy acompañada. Entonces, un poco para aclarar eso, ¿verdad? Y es algo sobre lo que tal vez luego podemos ¿verdad? Ahí dejarnos la interrogante, ¿qué es el neoliberalismo y en qué momento se presenta, ¿verdad? Creo que en general todos los grupos han expuesto muy bien cuáles son las condiciones y características de cada uno de esos países, y hemos podido ver las similitudes en las formas en que se dan las discusiones, y a la vez también las diferencias que se presentan en ese contexto. Bueno, además de esto, como les decía, vamos a retomar el día lunes el tema un poco. Les comento que les envié la guía de análisis de la película por el chat, y también la voy a cargar en mediación. Y además quería que viéramos un momentito el cronograma, que les voy a compartir la pantalla para que podamos ver el cronograma el cronograma del curso, donde tenemos, bueno, hoy, ¿se acuerdan que retrocedimos las exposiciones, verdad? Entonces, retrasamos. Entonces tenemos hoy, en lugar de esta videoconferencia, estamos con una de las exposiciones, y para el día jueves les decía que lo que vamos a hacer es usar algunos recursos explicativos y demás para profundizar en el debate de lo que ustedes están planteando y los otros materiales que hemos tenido en el curso. Y el día lunes, entonces, haremos una videoconferencia donde vamos a cerrar la segunda unidad y empezar la discusión sobre la tercera unidad. La película, les decía que ya tienen un momento. Perdón. Les decía que ya la película, bueno, ustedes ya la tienen disponible, y ahora tenemos pues la guía, ¿verdad? Y podemos también entonces el lunes discutir un poquito al respecto, y sobre el abordaje que vamos a hacer en esas últimas clases que nos quedan, ¿verdad? Que solamente serían las próximas 2 semanas, donde vamos a tener clases, y el jueves 2 de julio sería la entrega del análisis de la película. Y además de la entrega, vamos a tener una clase de cierre sincrónica también. Yo les iba a decir, bueno, ven, aquí queda una prueba corta, que en realidad lo que vamos a hacer es
usarla para hacer un análisis de esta unidad, que yo les comenté, una comparación entre la experiencia de 2 países, el que ustedes analizaron y otro, breve. Y sobre la guía de la película, lo único que les quiero decir antes de terminar hoy es que va a ser es un ensayo que dice que 10 páginas, pero podría ser menor, ¿ok? O sea, el análisis puede ser, en mi perspectiva, de 5 páginas hasta 10. No hay problema si no es de 10 páginas, porque creo que también nos posibilita, es posible a partir del tema. Para la tercera unidad, aquí están los contenidos, ¿verdad? Que vamos a profundizar, y en este caso no tenemos lecturas, solamente tenemos la película. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario a partir de las exposiciones del día de hoy. ¿Nada? ¿No? ¿Ah? No, yo no los puedo oír, nadie dice nada. Yo digo que no porque nadie responde. Todo claro. Qué lindo. Me pregunto si los puedo oír porque él ve que yo digo no, nada, y nadie responde. Pero bueno, perfecto. Desde aquí alguien puso Adri, todo claro. Bueno, entonces podemos terminar aquí por hoy. Voy a cargar las clases de las exposiciones de la vez pasada y la de hoy. Y el video de la clase de Manuel, que tampoco está disponible todavía. Y entonces, para el jueves tenemos algunos recursos y les digo, tenemos clase sincrónica de nuevo el próximo lunes. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Perfecto, Gracias, profe. Hasta luego. Oh, chao. Chao. Estén bien. ¿Ya vieron cómo es esta vida de combinar actividades? Chao. Gracias. Gracias, Chao. profe. A ustedes, que estén bien.